Egunon. Egunon denori. Hasiko gara pleno hau, pleno extraordinario de los pocos que se han hecho en este ayuntamiento en los últimos años, en muchos años, en agosto, pero bueno, por los compromisos que tenemos, pues he convocado a este pleno para poder adoptar una actuación que creo que es importante para el municipio nuestro y para 66 familias que están y que llevamos mucho tiempo con este procedimiento, con este proceso. Y yo sí me gustaría que fuese, bueno, pues que los que basta que es extraordinario, basta que es agosto y basta que ha sucedido lo que ha sucedido con este tema, y sin entrar en los asuntos de fondo, sí me gustaría que fuese serio, que hubiese responsabilidad por parte de todos. Y voy a hacer una referencia, aunque me digáis que soy un poco, no sé cómo se puede definir. El 2 de agosto, en esta semana, son 40 años que ha fallecido Cecilia, ¿no? Cecilia era una cantante que a mí me encantaba, que me encanta, y tiene un tema que es Dama Dama, y en el estribillo dice que es una mujer de alta cuna, ¿no? Y de baja cama. Pues quiero que sea un pleno de alta cuna, con responsabilidad, seriedad, y yendo al fondo, como no, pero también respondiendo las cosas como hay que responderlas. Y sin más, pasamos al único punto, que dice: se propone la cesión gratuita a favor de la sociedad pública foral Aspiritura de propiedades municipales en el área de Tartanga Polideportivo. ¿Me voy? Es que ricasco, Egunon. Pues bien, parece que por fin vamos a tener la oportunidad de debatir políticamente este punto dentro del orden del día, que quizás deberíamos haber tratado la semana pasada, pero bueno, no pasa nada, dada su importancia, tal y como ha comentado el alcalde. Si estamos de acuerdo, sobre todo con la mayoría que se pretende, pues quizás seamos capaces de que vea la luz. Un histórico de la casa que afortunadamente comienza para todos y todas a ver su final. Como bien sabéis, a estas alturas todos los corporativos deberéis saber, este expediente sobre el que nos tenemos que posicionar los corporativos dispone como fundamento una fuerte operación, no solo ya urbanística, sino social. Y digo bien, con carácter acumulativo. Operación social y urbanística, puesto que subyace el problema real de más de 180 personas, de 76 familias, vecinas y vecinos, todos ellos de nuestro municipio, Erandio. Probablemente, y sin ninguna duda, el problema más complicado al que se ha enfrentado este ayuntamiento desde su desanexión. Así al menos lo califico yo. Haciendo un brevísimo histórico, hay que decir, como es patente y notorio, que mediante la ejecución de unas obras aledañas por parte de una constructora, que todos conocemos y sabemos quién es, resultaron afectados una serie de inmuebles. Concretamente, los números 7 y 9 de la calle Vega, el número 1 de Antón Fernández, el número 4 de la plaza San Agustín y el número 1 de la calle Ibarrondo, que aglutinan a las 76 familias que antes mencionábamos. El ayuntamiento, en un ejercicio de responsabilidad, al menos bajo mi punto de vista, para con sus vecinos y vecinas afectadas, tras muchos vaivenes y explorar diferentes alternativas, priorizó el empuje privado en la solución de la problemática, tal y como quedó patente con el intento de concurso público que quedó desierto, y lo que en última instancia derivó en que el ayuntamiento cogiera el toro por los cuernos al efecto de solucionar el problema, siendo un agente más de la operación del siguiente modo y manera muy someramente. En primer lugar, el Ayuntamiento de Erandio suscribió un acuerdo, es decir, firmó un convenio con los vecinos y vecinas afectados en fecha de 22 de diciembre del año 2010, donde en esencia los vecinos cedían sus propiedades afectadas junto a la indemnización que les correspondiera proveniente de las aseguradoras de la constructora, ya fuera esta cuantía con carácter amistoso o bien ya fuera esta cuantía con carácter litigioso, y con el único fin de que esa cantidad sirviera para garantizar su realojo definitivo en una vivienda nueva y carente de patologías. Llegados a este punto, conviene señalarse que a finales de ese mismo año, 2010, se cerró un acuerdo con las compañías aseguradoras de la propia constructora por un importe total de 6 millones de euros, siendo esa cantidad la que se puso a disposición del ayuntamiento para su gestión. En segundo lugar, dada la escasa capacidad técnica del propio consistorio para solucionar per se, para solucionar por sí mismo la problemática planteada,
rubricó con la Sociedad Foral Expeditura en fecha 26 de octubre de 2011, Sociedad Pública Foral dependiente del área de promoción económica de la Diputación Foral de Vizcaya, un convenio urbanístico donde esta sociedad pública y participada, por tanto, por todos los vizcaínos y vizcaínas, podríamos incluso llegar a decir que nosotros somos accionistas mayoritarios, todos los que estamos en esta propia sala. Digo que suscribió un convenio urbanístico, firmó un convenio urbanístico donde esta sociedad foral asumía el reto de realojar en la misma ubicación mediante una operación de reposición, es decir, demoler lo dañado y levantar edificios sin patologías a las 66 familias que disponían de vivienda y 10 lonjas comerciales, además de poner sobre la mesa un total de 1,5 millones de euros para destinarlos a los gastos de realojo provisional de los propios vecinos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Erandio, fundamentando su intervención en una ambiciosa operación de regeneración urbanística, se comprometía en 2 expedientes diferenciados a hacer la titularidad de los terrenos de los que disponía junto al mercadillo, lo que se denomina la área de actuación 1B, y tras la correspondiente recalificación se comprometía también a hacer los terrenos existentes bajo su titularidad enfrente del actual polideportivo en Tartanga. Huelga decir, y es evidente, que dicho convenio del año 2011 no fue impugnado ni motivo de alegaciones absolutamente por nadie. Es decir, y como claro resumen, podemos decir que este convenio de octubre del año 2011 entre el Ayuntamiento de Expeditura disponía de 3 expedientes bien diferenciados, autónomos y con sus ritmos totalmente diferenciados, el de la reposición propiamente, el mercadillo y el polideportivo. Y es sobre este último expediente donde en parte procede que hoy mediante este pleno nos posicionemos. Y digo en parte porque sobre lo que ataña a la modificación de normas, sobre lo que abarca el cambio del uso del suelo, de equipamental a residencial, sobre lo puramente urbanístico, ya nos pronunciamos en sesión ordinaria de este pleno en febrero de este mismo año, sin haber sido motivo tampoco de impugnación por nadie. En aquel acto, y en clara correlación con lo conveniado y firmado, aprobamos los siguientes parámetros urbanísticos para esta zona en concreto. En primer lugar, 7.052 metros cuadrados de jardines, lo que es un San Mamés entero y medio. 16.257 metros cuadrados de aceras y viales vertebrando ese área de actuación, 402 árboles, 3.850 metros cuadrados de techo edificable de alojamientos dotacionales o, lo que es lo mismo, vivienda para personas pertenecientes a colectivos especialmente necesitados y con riesgo incluso de exclusión social, 37.000 metros cuadrados de techo edificable diferenciado en vivienda de protección pública, por lo tanto no existe vivienda libre que se vaya a ejecutar, 913 plazas de aparcamiento, de las que 255 de las mismas serán públicas, y en esto es en lo que verdaderamente consiste la modificación normativa y no en otros términos que se han escuchado por ahí. Volviendo con la cesión planteada, y como ha quedado evidenciado, es lo que podemos llamar el cumplimiento de la segunda parte de una de las 3 microoperaciones programadas, reposición, Tartanga y mercadillo, recordando, en el convenio del año 2011, insistir, año 2011. Entrando en la esfera puramente procedimental del expediente, hay que decir que el mismo se inicia mediante decreto de alcaldía fechado el 21 de junio del presente año. De igual modo y manera, y a los efectos de cumplir el trámite debido, se interesa de un especialista en la materia que proceda a la tasación de los terrenos a ceder, fijándose un total de 13.807.653,76 euros, cuantía inferior, bastante inferior, por la que Expeditura sacará licitación y le costará las obras de reposición. En fecha 23 de junio se emite informe por parte del secretario de la Corporación, haciendo constar que los bienes objeto de cesión integran el patrimonio municipal. A su vez, el 24 de junio se incorpora al expediente la memoria de alcaldía, justificando la conveniencia de la cesión. El 27 de junio, el interventor municipal emite informe haciendo constar que los bienes objeto de cesión no superan el 45% en relación con el presupuesto total en vigor. El 28 de junio, y que a la publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya, se apertura el periodo de alegaciones por plazo de 20 días descontados domingos y fiestas. Durante el plazo de alegaciones se presentan un total de 2 por personas diferenciadas y diferentes. Una el 15 de julio y otra el 22, fecha de finalización del periodo de alegaciones, y a las 13:41 horas, si bien el periodo alegatorio concluía el mismo día a las 14 horas, esto hay que decirlo. Entrando un poco en el análisis de ambas alegaciones, sobre la presentada en fecha de 15 de julio, puede decirse que la misma gira en torno a 3 motivos básicos. A su juicio, que anula radicalmente el posible acuerdo de cesión. El primer motivo, la ausencia de informe medioambiental en el propio expediente. El segundo motivo, el incumplimiento de plazos del convenio rubricado con Expeditura. El tercer motivo, el objetivo declarado del acuerdo es la promoción de vivienda de protección pública, pero realmente lo que subyace es solucionar el caso Avaroa, dañándose el interés general. Todo esto a juicio del alegante, como comento. Pues bien,
Sobre lo referente a la ausencia de informe medioambiental, a juicio de la asesoría jurídica de este ayuntamiento, se han seguido, en primer lugar, sobradamente los trámites oportunos y, además, su motivo de alegación no puede prosperar, toda vez que no es un fundamento para este expediente concreto de cesión, sino que lo pudiera haber sido hipotéticamente para expediente de modificación de normas que aprobamos en febrero. Es decir, que en principio no disponía de encaje. Idéntico resultado merece el cumplimiento de los plazos de cesión, si bien puede ser una causa alegada por parte de expeditura, como parte del propio convenio, para una hipotética denuncia de las obligaciones del contrato. No cabe, por tanto, la nulidad por este motivo. En cuanto a los motivos de cesión, tampoco puede prosperar su fundamento impugnatorio, dada la existencia de un acuerdo en forma de convenio urbanístico de fecha 26 de octubre de 2011, el cual deriva a su vez de un acuerdo marco también de 31 de marzo de 2011, con base, con fundamento y con sustrato en una potente operación de regeneración urbanística. La problemática de Operación Real Ojo es una pata más de otras dos que se fundamentan en diferentes acuerdos avalados por el interés general. Esto es lo que concluye el asesor jurídico. A juicio del asesor jurídico también, con el que coincido además plenamente, para el supuesto haber cuestionado el interés general de la operación, el momento procedimental lo hubiera sido el momento de aprobar los convenios, allá por el año 2011 y no en el momento actual. La propuesta, por tanto, es desestimar íntegramente las alegaciones planteadas. Entrando de lleno en lo que es la segunda alegación, la que se presentó el pasado 22 de julio a las 13:41 horas, la misma gira en torno a las siguientes argumentaciones. De un lado, las de índole procedimental, ausencia de limitación de las condiciones de cesión y falta de publicación en el boletín oficial de la modificación de normas, lo que resta validez a la cesión. En segundo lugar, cuestiones de fondo, ausencia de la autorización previa de la propia Diputación para proceder a la cesión, falta de justificación de la memoria de los fines perseguidos, fundamental el interés público y falta de destino público y ánimo lucrativo por parte de expeditura. En relación a la limitación de las condiciones de cesión, dicha circunstancia queda evidenciada en el informe jurídico del propio letrado municipal, en la medida que el Ayuntamiento conservará las facultades de dominio, uso y disfrute del espacio, hasta en tanto en cuanto no se incorpore ese ámbito al proceso urbanizador. De igual modo y manera, con la revisión propuesta con la vuelta al patrimonio de este ayuntamiento el plazo de 10 años, tal y como consta en el dictamen de la comisión que celebramos la semana pasada, si en 10 años no se cumplen los fines dispuestos, pues esos terrenos volverán al patrimonio municipal. En lo relativo a la falta de publicación de las normas, se entiende por el letrado que son expedientes autónomos. Sobre la falta de autorización de la Diputación Foral de Vizcaya, según informe de los servicios jurídicos de la propia Diputación recibido el 22 de julio, es innecesaria. Sobre lo que podemos llamar la calidad de la memoria y ausencia del estudio económico-financiero, la memoria no es una cuestión de número de folios, sino de contenido. Y esto son palabras textuales del propio letrado, habiéndose cumplimentado el debido trámite, así como la falta de obligatoriedad del estudio meritado. En cuanto a la vida política del propio expediente, hay que decir que el mismo se ha dictaminado en dos ocasiones. Por la Comisión de Urbanismo, una del 22 de julio, intentando llegar a la fecha del pasado pleno ordinario del jueves, toda vez que el 25 era fiesta, y de lo contrario se hacía sin el propio plazo legal, para llegar al propio pleno, siendo el sentido de aquel dictamen el siguiente. A favor, Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular, Bildu y concejal no escrito en contra, y la abstención del grupo Ganemos. La presentación de la alegación del 22 de julio a las 13:41 horas hizo imposible que la misma pudiera ser tratada en la comisión que comentamos y que tuviéramos que convocar una sesión extraordinaria de la misma el pasado 29 de julio para tratar el mismo punto dentro del orden del día, y siendo el dictamen referente a la misma cesión por un plazo de 10 años y con reserva de uso y dominio de la parcela en ese plazo. El dictamen, el sentido fue el siguiente. A favor, EAJ-PNV, Partido Socialista y Partido Popular, concejal no escrito y Ganemos de Erandio, abstención, y EH Bildu en esta ocasión pues no asistió a la Comisión de Urbanismo. Eskerrik asko, Goitz. Pues una vez recogido un poquito todo el historial y todos los datos que se han transmitido aquí, que son los reales, pasamos a debatir el punto. Sí, Marga. Egunon. Desde el Grupo Municipal Ganemos Erandio, en primer lugar, nuestro más firme apoyo a las familias afectadas por el problema de las casas de Abaroa. Estamos en este pleno extraordinario que nunca debería haberse celebrado. Decimos esto porque se nos va a pedir posicionamiento sobre la solución a un problema creado por la negligencia e incompetencia de una empresa, de unos técnicos e indirectamente de un equipo de gobierno que ha alargado error tras error el problema de unos vecinos hasta el punto en el que estamos. Y no solo eso, sino que además han dejado irse a quienes son responsables de este desaguisado.
Nos pedís posicionamiento sobre la cesión de unos de los terrenos que tenemos como espacio verde en Alchaga. Nos pedís que se los cedamos a la Sociedad Pública Foral Azpiegitura, como solución al problema que el equipo de gobierno anterior y este mismo no ha sabido gestionar. Las cabezas pensantes, los que solucionan todo con beneficio impropio, pensaron un buen día que el problema de estos vecinos, que no es otro que recuperar sus casas y recuerdos, lo debía de sufragar el pueblo de Erandio. ¿Y por qué no los culpables? ¿Abaroa? Así se utiliza el dinero de las indemnizaciones para pagar el realojo temporal que sufren, o sea, los recursos de ellos mismos. Y se decide regalar a una sociedad pública como es Azpiegitura terreno y financiación municipal como solución financiera para devolver a los vecinos afectados lo que es suyo, sus casas. Terrenos que hubieran sido utilizados para el esparcimiento de las vecinas y vecinos del pueblo de Erandio y ahora servirán para generar plusvalías, que financien la obra imprescindible, el derribo y construcción de las viviendas maltrechas en su mismo lugar y con mejoras. Decepción tras decepción. Las vecinas y vecinos quieren que comience ya el derribo de estas edificaciones y la construcción de sus nuevas viviendas. Pero el ayuntamiento, ¿qué quiere? Nosotros queremos que exista compromiso por escrito de que se va a comenzar el derribo de estas edificaciones en la fecha prometida, antes del 1 de octubre, y el compromiso de construir las viviendas de las vecinas y vecinos afectados inmediatamente después del derribo de las mismas, y no la construcción de la urbanización del parque del polideportivo. Que los vecinos vean que sus casas comienzan a ser una realidad prioritaria, antes que la mejora de las cuentas de los resultados de Azpiegitura. Si esto no es así, será un engaño más por parte de esta Junta de Gobierno a estos vecinos afectados que llevan demandando una solución hace más de 9 años. Nosotros conocemos el caso como el caso Abaroa. Si lo va a pagar el pueblo de Erandio, a nuestro entender, el caso debería de llamarse el caso de la ineptitud de las distintas juntas de gobierno, que no solamente no han sabido solucionar el problema, sino que además lo va a pagar el pueblo de Erandio. Eskerrik asko. Marga. Ayana. Bai, egunon. Atzo lagun batek esaten zuen moduan 10 urte eta gero hau. Bai, eta beste behin pleno honetan, beti bezala EH Bilduren iritzia eta jarrera azalduko dugu argi gera dadin gure iritzia gai honetaz. Eta daude horretarako 2 puntu oso garrantzitsua direna, guretzat. Alde batetik, orain 10 urte, Abaroak enpresak etxe barik utzi zituen familientzako etxe berriak lehenbailen egiteko ezagutzen dugula, eta bigarren puntua importantea be, eta funtsezkoa dena, dela Tartangako kiroldegiko ondoko lurra kirolgunea izateko edo izaten jarraitzeko defenditzen dugula. Eta gure ustez gainera hauek izan behar izan dira, eta ez dira izan, edozein negoziaketan egon beharko ziren marra gorriak, etxe bizitzak kaltetuentzat eta Erandiokoentzat gure gunea. Baina gu pentsatzen dugu gainera kompatibla direla, interes hori kompatibleak izan behar direla, eta momentu honetan aurkitzen gara justu kontrakoa, bai? Alde batetik ematen du dagoela auzokideen interesak eta beste aldetik beste auzokideenak, beste kaltetuena eta besteena. Guk horren ez dugu lartzen, eta gu pentsatzen dugu kompatibleak izan behar direla eta gainera posiblea dela kompatiblek egitea, eta ez enfrentamendua edo aurrez aurre jartzea batzuk eta beste batzuen artean. Eta ezke aurkitzen gara 10 urte pasa ondoren kontrakoarekin, eta Altzagan dugun gainera kirolgune bakarra, kirolgunea zabaltzeko eta gune berde berriak izateko agur esaten diogu, olako erabakiekin eta gaur hemen erabakiko denarekin. Eta horrekin batera, igerilekua edo frontoia edo kirolanitzeko tokien ordez 400 etxe bizitzekin topatuko gara. Agur esaten ari gara, Altzagan dagoen aukera bakarrari kirol eremua edo gune berde berriak izateko. Eta gogoratu behar dugu bai, hau ez dela berria eta hau ez dela hasten orain 10 urte bez. Lehenago, askoz lehenago hasten da. 25 urte baino gehiago hasten da. Garai hartan, garaiko udal agintariek
alegin handiak egin zituzten Erandion edukitzeko kirol azpiegitura. Eta orain 25 urte baino gehiago, bai markatu zirela, pleno honetan bebai, bai Estrabuduan, bai Altzagan eta bai Goikoan, kirol azpiegiturak hurbildu behar zirela eta egon beharko zirela. Momentu hartan bakarrik egin ziren Altzaga eta Estrabudukoak. Eta baina horretan be akordioa zegoen, eta ez akordio bakarri, eta etxetatik pentsa garaia hartan, ekintzatara pasatu zen, eta erosi eta espropiatu egin ziren gaur egun tartarako eremuko lur hori. Eta hori diru publikoarekin erosita dagoen. Oso apostu handia egon zelako garei horretako agintarien aldetik. Gaur egun, olako defentsa egin zena eta 25 urtetan egin dena agur esaten dugu bai horri. Eta agur esaten dugu bai batzuk bentsat edo asko segurasko eduki dugun amets horri egun batean tartangako kanpoko leku batean bainatuko ginela. Badirudi ezetz. Decíamos que la posición de EH Bildu, del Grupo Municipal de EH Bildu, es absolutamente clara con este tema. Se habla de vecinos y han pasado mucho tiempo desde que están fuera de casa. Es curioso que toda la intervención que se ha hecho por parte del responsable de urbanismo no se ha mencionado ni una vez la palabra Abaroa, ni una vez. Se dice, una constructora que todo el mundo sabe cuál es. Sí, sabemos, tiene nombre y es Abaroa. Es una empresa que entendemos además, bueno, ahora explicaremos el porqué, haremos un pequeño también, vamos a hacer también un pequeño repaso histórico. Decíamos en euskera que hay dos elementos desde nuestro punto de vista que son fundamentales y que deben ser compatibles y que hay que hacerlos compatibles. Y que son, por un lado, la legitimidad absoluta que tienen los vecinos y vecinas para volver a sus casas después de que Abaroa les echaría hace más de 10 años, que tenían que estar ya hace tiempo. Y por otro lado, la defensa ultranza también por parte de EH Bildu de los terrenos municipales o hasta dentro de un rato que van a ser municipales, de esos terrenos que siempre han estado destinados para ampliar la zona deportiva y las zonas verdes de nuestro municipio. Porque no es por nada, es el único espacio que tenemos en Altzaga para poder hacerlo. Si tuviéramos más, tenemos el monte y la ría. No tenemos más. O lo hacemos allí o no lo hacemos en ningún sitio. Como decían hace tiempo los arquitectos, cuando hay 1 metro cuadrado de terreno, o se utiliza para una cosa o se utiliza para otra. No se puede utilizar precisamente para hacer las dos. Y si vamos a meter ahí 402 viviendas de cemento y hormigón, pues difícilmente pueden entrar otra serie de cuestiones. Y como decíamos, decíamos en euskera, y no sé ya si lo he dicho en castellano también, que estos dos elementos deben ser compatibles. No hay que enfrentar los intereses de unos con los intereses generales. Y para no enfrentarlo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero haciendo un pequeño resumen, porque este tema, como decíamos, tampoco ha caído del cielo. No es que había pasado un tsunami y de repente se han caído las casas. Tiene un largo recorrido y bien como ha hecho el responsable de urbanismo, que ha marcado una serie de hitos o de hechos a lo largo de este largo tiempo, nosotros también quisiéramos hacer lo mismo. Y quisiéramos hacer lo mismo sin ánimo de repetirnos, pero sí introduciendo por lo menos un par de elementos nuevos. Cierto es que hace 10 años la empresa Abaroa, con su nombre y apellido, la empresa Abaroa, inicia la construcción de una promoción de viviendas y echa de sus viviendas a 66 familias que estaban al lado, porque por las graves deficiencias y las graves que estaban causando en sus viviendas. Se desalojan hace 10 años, siguen desalojadas y la empresa que supone que los va a hacer o la sociedad que lo va a gestionar, que es Azpiegitura, en principio al día de hoy todavía ni siquiera ha licitado las obras de demolición de esas viviendas de Vega de Altzaga. Por lo tanto, este año no nos parece que se vaya a hacer, por desgracia, tampoco. Hace 10 años pasa eso con Abaroa. ¿Y qué pasa en las negociaciones? No lo sabemos porque evidentemente no estuvimos, eso lo llevó directamente el Partido Nacionalista Vasco. Pero una cosa es cierta, Abaroa se fue del pueblo sin asumir ningún tipo de responsabilidades. Y tenemos absolutamente claro que por parte del Partido Nacionalista Vasco se le dejó que se vaya sin asumir ningún tipo de responsabilidades. Entendemos que algún día sabremos el porqué. Sabremos el porqué porque con el tiempo las cosas se saben. Y sí que nos gustaría que explicaríais públicamente también el por qué Abaroa se va sin asumir responsabilidades del municipio. También pasa al mismo tiempo, de forma paralela, que el Partido Nacionalista Vasco, como gestores, desde la desanexión, insta a las personas afectadas, a la gente desalojada de allí, les insta a no iniciar la vida judicial,
a no presentar denuncia. También quisiéramos saber por qué se le insta desde el Partido Nacionalista Vasco a la gente qué se pretendía tapar, miedo a qué había para evitar ese proceso y donde se marcarían las responsabilidades de quién y quién no las tenía. Porque las responsabilidades existen, eso es seguro. Posteriormente, como bien ha recordado el responsable de urbanismo, se alcanza un acuerdo con las aseguradoras y se finiquita la operación por 6 millones de euros. Una cifra alejada, muy alejada del verdadero alcance del desastre que genera Baroa. Pero bueno, no pasa nada en principio porque el ayuntamiento se compromete con los vecinos y vecinas afectadas, vamos a decir, a que tengan la casa por casa y que ya van a complementar el resto hasta que tengan su casa. Así, paz social existe. Con eso, en un principio, por lo menos hace 10 años, se consigue esa paz social. Y tras varios años sí, de idas y venidas, que fundamentalmente vosotros y vosotras sabréis cuáles han sido esas idas y venidas a lo largo de estos 10 años, el ayuntamiento sí que alcanza un acuerdo en el 2011 con Espiritura y con esto pues, se compromete a Espiritura, una sociedad pública, se compromete a tirar esas 66 viviendas y a volverlas a construir en el mismo solar. Pero ellos dicen que eso tiene que ser rentable. Y para que sea rentable, pues ¿qué quieren? Para que sea rentable no quieren otras 100 viviendas. Quieren hacer en el municipio 600 viviendas más. 100 y pico en el Mercadillo, 400 y pico en la única zona deportiva que tenemos, una única zona posible para que sea deportiva en el municipio de desarrollo. Y así nos encontramos, porque así estamos ahora y ahora lo que se va a hacer aquí, claro, es ceder ese terreno a Espiritura para que puedan hacer esas 400 viviendas. Y tenemos que decir que sabemos que las salidas que quedan y las alternativas a la fecha de hoy no son muy fáciles, lo sabemos. Se han firmado demasiados convenios y demasiados acuerdos plenarios como para que haya una solución fácil después de 10 años y tanta desesperación posiblemente y mucha paciencia que están teniendo los vecinos y vecinas afectadas. Sabemos que no es fácil, pero lo que sí sabemos que se puede hacer, o por lo menos hay que intentarlo. Lo que no se puede decir, no habéis sido receptivos, no habéis sido ni receptivos ni receptivas, no habéis ido a ninguna posibilidad de alternativa, ni siquiera a estudiarlas. Se nos plantea o esto o nada. Y que, por cierto, eso es una frase que últimamente estamos oyendo bastante por aquí. O esto o nada. Siempre hay algo que hacer y siempre se puede hacer algo. Hacer algo siempre intentando compaginar los intereses de la gente afectada por Abaroa y los intereses generales del municipio. Y en este sentido, sí tenemos que decir que estamos totalmente de acuerdo con las alegaciones que han planteado los vecinos del municipio. Estamos de acuerdo tanto en sus formas como están en su contenido. También es verdad que desde EH Bildu, aunque no estarían esas alegaciones o estarían hechas de otra forma, bajo ningún concepto íbamos a apoyar el quedarnos en zonas verdes, si no basta unas verdes en unas zonas deportivas en Erandio. Eso no lo íbamos a aceptar, eso seguro. Pero es que además, cuando se dice que hay, desde el punto de vista procedimental, que está todo muy bien hecho, hombre, pues a nosotros también se nos surgen dudas. Y surgen dudas y algunas dudas importantes. Y vamos a hablar fundamentalmente de una de ellas. La cesión del terreno. Cuando se ceden terrenos, cuando se cede patrimonio municipal, patrimonio público, eso está regulado, evidentemente, por no sé cuántos artículos y no sé cuántas leyes. Y también cuando se hace esa cesión entre organismos públicos. Y en todos ellos siempre hay un espíritu bien claro, es en que no es para hacer negocio, sin carácter lucrativo, son las cesiones. Tienen que ser para defender el interés público y general, y por otro lado sin carácter lucrativo. Entendemos y tenemos dudas que este sea el caso. Y tenemos dudas que sea el caso, entre otras cuestiones, porque no tenemos ningún dato que diga lo contrario. No hay ningún estudio económico para saber lo que sale de la operación. Entonces no sabemos si la Espiritura va a ganar o no va a ganar dinero. Pero sí que tenemos un dato. Un dato sí que tenemos. Hace muy poquito, no son muchos años, en Erandio, en la zona, aquí en Alchaga, se hace una operación urbanística importante en donde 40 viviendas, infravivienda en aquel momento, se tira. Una empresa privada que tiene que comprar la mitad de los terrenos, construye 80 viviendas, 40 libres y 40 sociales para los vecinos ahí afectados, gratuitas. También es cierto que tienen el terreno para poder hacer otras 80-100. Vamos a decir que una empresa privada tiene en una proporción máxima de 4 viviendas para poder financiar una gratuita. 4 por 1, proporción más o menos, y sacando beneficios, le sale rentable, es una empresa privada, la que ha hecho las obras en Pagoeta. ¿Y qué nos encontramos con la Espiritura? La Espiritura lo que plantea es hacer 8 viviendas
para poder financiar una. Estamos hablando de 600 viviendas para financiar 66 viviendas. Eso ya entendemos que evidentemente alguien aquí pretende hacer negocio con las desgracias del pueblo. Y eso no nos parece justo y eso no lo vamos a admitir. Nos parece totalmente inasumible. Y os dijimos, hace falta un estudio económico, saber lo que sale de la operación realmente, la operación urbanística de tirar y de volver a hacer las casas, que no es para hacer negocio. Y luego, una vez de saber a qué nos enfrentamos, ese será el momento de poder buscar las alternativas. Que haberlas, puede haberlas. Primero hay que intentarlo. Oye, y otra pregunta, también hablando de la cesión de terrenos. Se está diciendo que en el acuerdo que viene a pleno se dice que el ayuntamiento lo podrá seguir utilizando esos terrenos hasta que se construyan las casas, si se construye. Y nosotros preguntamos, ¿Aspicultura no puede vender los terrenos pasado mañana? Se los vamos a dar, van a ser suyos. Y si venden los terrenos en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, ¿dónde tenemos una garantía de que eso no suceda? Se lo puede vender tranquilamente a una constructora, y ni terrenos, ni zona verde, ni absolutamente nada. Entendemos que no estáis tampoco defendiendo esos intereses generales ni defendiendo el patrimonio municipal con demasiada fuerza o con la fuerza que entenderíamos desde nuestra parte que sería necesaria. Y antes de finalizar, porque con esto ya finalizaremos por lo menos esta primera parte de la exposición, no sabemos si habrá más, que sí que quisiéramos mencionar lo que ha sucedido a partir y a raíz de la presentación de dos alegaciones por parte de dos vecinos del municipio. Dos alegaciones legítimas presentadas en tiempo y forma y que sí que es cierto que son contrarias a la cesión, por eso se presentan alegaciones, pues cuando no estás de acuerdo con algo que se presenta. Y evidentemente son alegaciones contrarias a la cesión que hoy aquí estáis planteando. Y decimos que como más o menos no había tensión con este tema, pues que había que alimentarlo, parece. No nos parece de recibo y es algo que no se puede hacer, lo que se ha hecho de difundir datos personales, nombres, apellidos, supuesta afiliación política. Eso no se puede hacer. En política no vale todo. No se puede poner en el disparadero de la opinión pública, difundido a través de varios medios, como lo habéis hecho, y no se puede poner a nadie en el disparadero, sobre todo cuando ahí estamos en un ambiente bastante tensionado. Entendemos que estabais poniendo el ventilador, tanto con esos dos vecinos como con nuestro propio grupo político, haciéndonos casi responsables, tanto a esos dos vecinos como a nuestro grupo político, de la situación en la que se está ahora. Evidentemente no tenemos ninguna responsabilidad, tendremos alguna, pero cualquiera puede entender que es evidente que es el Partido Nacionalista Vasco, fundamentalmente, el que tiene la responsabilidad de todo este tema. A ver, sois los que lleváis la gestión desde hace 30 años. Y también es cierto que en toda esa información que habéis difundido, también hay otra cuestión. Tampoco ha aparecido ni una vez la palabra Baroa. ¿Por qué será? Nuevamente. Y os decimos eso, que en política no vale todo y que esperamos que no se vuelva a repetir. Porque no se puede estar hablando de transparencia, de participación, de que esta va a ser la legislatura del tal y del tal, cuando dos vecinos que hacen precisamente eso, intentar participar en la vida municipal, se les injuria y se les intenta desacreditar de cara a la opinión pública. Y por nuestra parte, y finalmente decir que desde EH Bildu sí que vamos a apoyar sin matices la participación de las personas, de los grupos, de los colectivos del municipio que deseen participar en la vida municipal y que vamos a intentar potenciarlo desde EH Bildu en la medida en que podamos. Y independientemente, y eso totalmente claro, de que esas aportaciones vecinales estén o no de acuerdo con nuestra postura política. Elena. Eskerrik asko, egunon. En primer lugar, los socialistas creemos que el hecho de que haya que haber convocado un pleno extraordinario en el mes de agosto para cumplir con los compromisos del Ayuntamiento ante la empresa pública Azpiegitura y cuyo plazo de ejecución termina en septiembre es sin lugar a dudas una mala noticia y demuestra una deficiencia en la gestión que no debería haberse producido. Dicho esto, tenemos desde hace 9 años a 66 familias de Erandio fuera de sus casas. Algunos incluso han fallecido sin ver este problema resuelto. Y lo único que está claro es que esas 66 familias tenían una vivienda y no tuvieron ninguna responsabilidad en lo que ocurrió, por lo que de una forma u otra tendrían que lograr lo que tenían, que no era otra cosa que una vivienda, ni más ni menos. Estas familias, con toda la razón, tienen que estar hartas de esperar.
hartas de encontrarse con palos en las ruedas en la solución de este problema. Es muy difícil entender que han pasado 9 años y que seguimos sin derribar ni construir. Los que conocemos la Administración sabemos lo que son los procedimientos administrativos y las dificultades para solucionar un problema de estas características, pero a los afectados y afectadas no se les puede pedir ni paciencia ni comprensión. Por lo menos creo que si fuera yo uno de ellos no la tendría. ¿La solución buscada era la única? Probablemente no. ¿Podría haberse hecho de otra forma? Probablemente sí. De hecho, se intentó otra solución sacando a licitación el derribo y la posterior construcción de las viviendas desde la iniciativa privada y no pudo ser. Probablemente el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hizo que dicha licitación quedara desierta, que nadie quisiera aceptar el probable mal negocio. El caso es que tras tanto tiempo, hoy 5 de agosto, solo le queda al Ayuntamiento cumplir con sus compromisos para que la empresa pública, porque hay que recordar que Azpiegitura es una empresa pública de la Diputación Foral de Vizcaya, y estos compromisos pasan por la cesión gratuita de unos terrenos, los del polideportivo, para la construcción de unas 400 viviendas. Esta construcción ha de tener lugar en los próximos 10 años y, en caso contrario, los terrenos volverán al Ayuntamiento. La verdad es que durante este tiempo se han tenido que realizar un buen número de actos administrativos y en casi todos los casos con un amplio consenso político. En algunos casos el Partido Socialista, y nos consta que otros partidos, lo hicimos pensando en exclusiva en la mejor solución para los vecinos y vecinas afectadas, en lo que estos querían, aunque fuera creyendo que eran preferibles otras opciones. Y es lo que haremos en esta ocasión, votar a favor de la resolución del problema de las 66 familias de Erandio. Es importante destacar que durante todos estos actos administrativos y acuerdos plenarios no se ha presentado ninguna alegación, ninguna. Y ahora de repente se presentan 2 alegaciones por parte de 2 vecinos de Erandio. Están en todo su derecho a hacerlo, en todo. Faltaría más. La ciudadanía de Erandio puede, es más, debe presentar las alegaciones, quejas, sugerencias que estime oportunas. Para eso estamos en un Estado de Derecho. Es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley y la ley permite, en este y en otros casos, presentar alegaciones. Es más, no solo la ciudadanía de forma individual, sino cualquier asociación, sindicato o partido político, en el marco de los procedimientos establecidos. Porque no lo olvidemos, los procedimientos y las leyes impiden la arbitrariedad. Pero creemos que en este caso se ha producido una utilización o esconderse detrás de la presentación de estas alegaciones. Creemos no se han presentado, sin embargo, ninguna alternativa a la solución a estas 66 familias. Se dice que hay que hacer compatibles los intereses de los vecinos afectados y los intereses generales de la ciudadanía de Erandio. Faltaría más. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque si no, solo serán palabras, los hechos son otros. Pierde todo el pueblo, dicen ustedes, porque perdemos terreno deportivo y lo convertimos en terreno para viviendas. Pero ojo, digan toda la frase, son viviendas de protección pública, son VPO, no son viviendas, como ustedes dicen, para hacer negocio. Porque, vaya, durante los presupuestos de este año, que no hay que irse muy lejos, algunos pidieron la construcción de vivienda pública en Erandio. Vale, es difícil compatibilizar los intereses del municipio en cuanto a la construcción de vivienda y en cuanto al uso del terreno público como espacio deportivo o de espacio de ocio. Claro que es importante. Pero aquí, vuelvo a repetir, y por eso el Partido Socialista votará a favor de la cesión, tenemos a 66 familias fuera de sus casas. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Y cualquier cuestión que se haga de manera extemporánea, y en este caso se ha hecho de manera extemporánea, supone un palo en la rueda en la solución de este problema. Han sido 9 años. 9 años. Y no creemos que esta última situación haya ayudado en absoluto a su solución. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elena.
Bueno, pues para tranquilidad de algunos y de algunas, voy a decir lo que ya he reiterado en algún pleno. A mí a Baroa me gusta quizás bastante menos que a ellos mismos. Digo, para que algunos o algunas se queden tranquilos. Y que Avarón ha pagado, en efecto, ha pagado desafortunadamente con lo que los mecanismos o las herramientas que se disponen en el ordenamiento jurídico, vía sus aseguradoras. Probablemente si el ordenamiento jurídico hubiera sido otro, pues se le podría haber metido bastante más mano, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que se ha hecho. Bueno, como habéis podido comprobar, también en mi primera intervención he sido escrupulosamente técnico y aséptico, porque entendía que debía ser así y la ocasión además lo requería. No obstante, una vez delimitado el objeto del propio debate plenario, entiendo en primer lugar que debo mostrar el posicionamiento del Partido Nacionalista Vasco, que como habéis visto pues no lo he hecho, ¿no? Y luego posteriormente entrar a contestar diferentes argumentaciones que se han vertido por los diferentes grupos políticos. Quizás muchos de ellos por desconocimiento y quizás otros mismos por pura demagogia erista o incluso populismo, pero bueno, allá cada cual. No obstante, y con carácter preliminar, pues varias cuestiones. La primera, enviar un afectuoso abrazo a todos los vecinos, a los que están aquí y a los que no están. A todos ellos, a los que yo, de otra manera, y como no puede ser por responsabilidad del cargo, sí pongo cara. Han pasado mucho, han aguantado mucho y en una milésima parte de todo ese sufrimiento les he acompañado yo. Como digo, en una milésima parte, en la punta quizás del iceberg. Por mi parte, con la frustración del cargo, por no poder dar una solución definitiva de una vez por todas y con más de una noche y más de 10 sin dormir, como muchos de ellos saben. Aún así, dicho esto, respeto también el posicionamiento de los diferentes grupos, aunque no los entiendo por lo que digo. Segundo término, también agradecer la participación de todos los grupos políticos en este pleno, toda vez que la semana pasada, pues bueno, algunos faltaron. Dicho esto, entrando ya en el posicionamiento de Euskal Herria Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, nuestra postura, al igual que entiendo va a ser, al menos de la de otros dos partidos políticos presentes y representados en esta Cámara, va a ser, como siempre ha sido, a favor de la cesión, pero por una razón fundamental, porque nuestra postura, con nuestros aciertos y con nuestros errores, probablemente hayamos acertado pocas veces, hayamos errado, hayamos fallado en muchísimas ocasiones, pero con todos ellos, en esta complejidad siempre ha sido estar al lado de los vecinos, y estar al lado de los vecinos hoy significa votar a favor. Y es votar a favor porque, como todos los corporativos saben, y me he cansado de repetir en diferentes comisiones, en diferentes órganos colegiados, la condición impuesta desde Azpiegitura para comenzar con la licitación en el mes de septiembre es que se le cedan estos terrenos, pero por una cuestión fundamental, es una cuestión puramente contable. Es decir, van a tener una salida importantísima de dinero que va a rondar los 15 millones de euros y al final tienen que equilibrar un balance con un bien patrimonial que tiene que ser parecido. Y ese bien patrimonial con un importe o con una evaluación o tasación parecida son, desafortunadamente, quizás los terrenos del polideportivo, con los 13 millones superados, como antes comentamos. Dicho esto, y una vez dejada clara la postura del Partido Nacionalista Vasco, me gustaría entrar a contestar al argumentado por los diferentes grupos políticos. Creo que además algunos de vosotros me disculparéis que aproveche este pleno para contestar a lo dicho, no ya solo aquí, sino en otros diferentes medios, pero siempre y cuando tengan una trascendencia política. De igual modo y manera, obviaré y declino contestar a los ataques proferidos contra mi persona por entender que son carentes de interés para el debate político de hoy. Pasando a contestar, y muy brevemente, en primer lugar, se ha escuchado por diferentes dirigentes o gente con peso en diferentes coaliciones o en diferentes grupos políticos que Azpiegitura va a dar un pelotazo. Yo personalmente no lo creo, y no lo creo sobre todo por dos razones fundamentales. Una, la que acaba de apuntar ahora mismo la portavoz del Partido Socialista, que el producto inmobiliario ha quedado perfectamente definido cuál va a ser vivienda de protección pública junto con los alojamientos dotacionales. No quiero redundar y no quiero repetirme, y porque los accionistas, en segundo lugar, de Azpiegitura, pues como también he comentado y he mencionado antes, somos todos los que estamos aquí, todos los vizcaínos y todas las vizcaínas. Es una sociedad foral, dependiente de la Diputación, del área de promoción económica. En segundo lugar, en lo relativo a la pérdida de las zonas verdes, queda acreditado, además, con la operación urbanística, que, como ya os dije también incluso en febrero, se va a ganar la superficie de un Samamés y medio, además de los aparcamientos que se generarán y de los que estamos faltos también en el núcleo y que antes también he mencionado. En tercer lugar, he ido a decir también a los detractores de esta operación que existen otras vías de solución para las familias afectadas, probablemente, también como ha apuntado el Grupo Socialista, pero a la fecha a nadie se le ha ocurrido, por lo menos no han puesto sobre la mesa ninguna alternativa viable, exclusivamente humo.
En cuarto lugar, me gustaría también incidir que la falta de espacios verdes en el núcleo de Alchaga, incluso también en el barrio de Astrabudúa, ¿por qué no? Es una obviedad y además sería irresponsable, quizás también, incluso por mi parte, no haber reparado en ello, y entiendo que será el Plan General de Ordenación Urbana, que aquí nadie ha sacado el Plan General de Ordenación Urbana, pero es una herramienta potentísima, es una herramienta importantísima, junto a su participación ciudadana, que nos llame a diseñar la propia ciudad. ¿Por qué la zona verde, me pregunto yo, quizás retóricamente o equipamental, tiene que ir en ese terreno? Quizás la ciudadanía quiere que sea en otro espacio. ¿Por qué? ¿Porque lo dicen nuestras vetustas normas subsidiarias? No vale criticar un día las normas subsidiarias y al día siguiente hacerlas valer con peso de ley, bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista también es una obviedad que a la fecha ese espacio se encuentra vacante. Pero ¿por qué no podemos regenerar zonas como han hecho Manchester, como ha hecho Barcelona, como ha hecho Birmingham, como ha hecho Düsseldorf, como ha hecho Múnich, como ha hecho Milán, como ha hecho Hamburgo? Yo creo que desde luego está todo inventado en Europa. Estamos en otro foro, estamos quizás en Erandio, pero yo lo que tengo, y sobre todo por la responsabilidad del cargo, es pedir a todos los corporativos que abran un poquito las miras, que no vean esto como o todo o nada, sino que pues hay diferentes alternativas, hay diferentes opciones. El Plan General de Ordenación Urbana es una herramienta potentísima y os invito a todos vosotras y vosotros a que lo trabajemos conjuntamente, junto a la ciudadanía, con el programa de participación ciudadana. En quinto lugar, llegados a este punto, también me gustaría recalcar que la edificación no va a ser inmediata, al igual que se faseará y que llegará al menos en 10 años. Los terrenos retornarán al ayuntamiento. Además, desde el equipo de gobierno, también, como se ha planteado en diferentes foros, no descartamos novar el convenio, no descartamos incluso modificarlo en otros términos, pero primero vamos a lo importante. Y lo importante es solucionar el sufrimiento de más de 180 personas. Para nosotros eso es lo prioritario, las personas, desde el equipo de gobierno y desde el Partido Nacionalista Vasco. En sexto lugar, también hay que apuntar que la modificación de normas no ha tenido en ningún momento ninguna impugnación por parte de ningún grupo político. Los grupos políticos disponen de 2 meses desde su aprobación para ir al contencioso administrativo, y a nadie se le escapa que después de los posicionamientos de los diferentes grupos hoy aquí lo que realmente subyace es la modificación de normas, no es propiamente la cesión. De hecho, también hay que recalcar, como ya he dicho antes, que los propios convenios urbanísticos, los del año 2011 y los acuerdos marco del año 2010, no fueron impugnados ni en forma ni en plazo en esas fechas. Por último, y ya también he de decir que desde el Grupo Municipal de Bildu se nos ha acusado a mi partido, a mí, de varias cuestiones. La primera, de coartar la libertad de expresión de la gente, de los ciudadanos. No es cierto. Y como muestra, se han respondido a las 2 alegaciones, corriendo ambas idéntica suerte desde un punto de vista pura y eminentemente técnico. La segunda, os habéis convertido en juez y parte, sin ni siquiera preguntar. Entenderéis que, por tanto, decline daros cualquier explicación, reservándome incluso el derecho a hacerlo allá donde proceda. Y la tercera, espero que sea fruto de un calentón, lo de emprender acciones judiciales. Muy bien, no sé por qué contra mi persona. Al respecto, muy brevemente, decir que no es voluntad ni de mi partido ni la mía propia entrar en ese juego, hacer esa política, abrir ese melón. No obstante, si vosotros lo estimáis, será un camino que probablemente recorramos juntos, porque, como bien sabéis, generalmente es un camino de ida y vuelta, y a la fecha existen unas alegaciones y con lo que en política no vale todo, de un ciudadano sobre la mesa que no se ha personado en este ayuntamiento, o así me hace constar la funcionaria encargada de velar por la custodia del expediente para visualizar ese propio expediente, y que fuera parte en su escrito de alegaciones hace referencia a un informe jurídico que se firma el 22 de junio y que era privadísimo hasta el posicionamiento de los partidos, y que desgraciadamente y desafortunadamente exclusivamente un grupo político tenía la copia, y eso viene en las alegaciones, con lo cual no sé, algo falla ahí. En efecto, en política no vale todo. Y para finalizar, exclusivamente agradecer la inestimable colaboración de 2 partidos políticos con representación en este órgano plenario, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, porque sin vuestra ayuda la solución definitiva pues probablemente se habría antojado imposible. La solución definitiva de más de 180 personas, 76 familias, como digo. Y ya por definir exclusivamente sobre una analogía que se ha hecho, esa analogía es irreal. La operación urbanística
nada de pagüeta, porque si escarbas, si estudias ese propio expediente, se ve que una operación absolutamente nada tiene que ver con la otra. Y luego ya si nos metemos en cuestiones puramente técnicas, como puede ser levantamiento de la carga dotacional, de la urbanización, de los diferentes ratios que se tienen que cumplir conforme a la ley vasca del suelo en un suelo urbano consolidado y en un suelo urbano no consolidado, pues no tiene absolutamente nada que ver. Eskerrik asko, concluido, señor alcalde. Eskerrik asko, Egoitz. ¿Alguna otra intervención? Sí. Ana. Sí. A ver. Bueno, mira, es que no. Más que intervenir y dar grandes argumentos que puedan convencer para revertir esta situación, que es evidente cuál va a ser la votación y el resultado, me surgen una serie de preguntas. Que bueno, igual algunas son técnicas, otras desconocimiento, otras es falta de experiencia política. Si se pueden ir resolviendo, aunque se alargue un poco el pleno en este día, sería de agradecer. La tasación de los terrenos creo que se conoce desde fechas bastante recientes. Bueno, desde el propio informe del técnico que se contrató para ello. Si se hubiera conocido igual al inicio de todos estos años de proceso, igual hablaríamos de otro tipo de pensamiento en el grupo de incluso afectados o en el propio pueblo y los grupos políticos. Pero sí me interesaría una respuesta, si había más datos sobre el tema económico. También sobre si ese estudio económico, del impacto que pueda tener, de los resultados económicos de toda la operación, se dispone en algún sitio, porque haciendo las cuentas de las básicas, si hay 600 viviendas que se van a construir y por mucho que sea vivienda de protección oficial, salvo que se repartan al precio de coste, solo por la cantidad, pues va a haber una buena cantidad de, vamos a llamarle, no sé, beneficios, que no estará bien, porque es una sociedad en la que todos participamos y todas participamos. Pero me interesaría saber si hay ese estudio económico y poder disponerlo. En realidad, al asumir a Peditura el desaguisado de Avaroa, realmente ahora cuenta con bastante poco dinero. Si no me salen malas cuentas, no sé si llegaríamos a los 2 millones de lo que pueda quedar de seguros. Ni siquiera supongo. Poco más. Bueno, pero no son 3, serán 2.400, no podrá ser, porque creo que se manejaban en comisiones, se manejaba. Entonces, bueno, lo que es cierto es que la operación de derribo y construcción, que era el objeto inicial a partir del cual se planteó la Peditura todo el trabajo, ese derribo y construcción no da con el dinero del seguro. Esto es a cuenta del tiempo transcurrido y los gastos que se han tenido que acometer, evidentemente, del realojo de las familias. Claro, yo tampoco sé, aparte de ese estudio económico de toda la operación, si en algún momento del parque de vivienda no habitada en Erandio se planteó que se podría derivar hacia ahí a todas las familias afectadas que pudieran verlo de esa manera y reducir así la necesidad de bueno, pues una construcción. Evidentemente la gente siempre querrá su propia vivienda, pero todos sabemos que el precio tasado de las viviendas que se destrozaron en aquel momento bueno, pues era el que era, y a partir de ahí, claro, cada uno siempre va a estar mucho más feliz en una vivienda nueva en condiciones. No hay duda, pero me faltaría saber ese dato también, si se trabajó sobre el parque de vivienda no habitada en el municipio, que me consta que, bueno, pues que es bastante elevado. Es un trabajo, una línea de trabajo que igual si nos vuelve a surgir otro problema similar en los tiempos que corren, una abstención pues igual significa a veces demasiadas cosas y se puede interpretar como un facilitar algo, por lo tanto bueno, directamente lo que no queremos facilitar sería destrozar la única oportunidad que tenía este barrio
de mantener un núcleo, una zona verde de esparcimiento, como así marcaban las normas subsidiarias, por muy anticuadas que fueran, pero era lo que había. Incluso se hizo bastantes esfuerzos de compras, de expropiaciones, para que hubiera y se desarrollase esa zona, ¿no? Sobreviviendo el problema, y es evidente que con lo que hay se tiene que jugar y se tienen que decidir cosas. Es absolutamente entendible, y por lo que sabemos hasta el momento, pues va a ser así el resultado, con lo cual toda la intervención no puede ir más que intentar sensibilizar por otras vías o con otros lineamientos diferentes, y sobre todo preguntar. Me repito que me interesa bastante ese estudio económico. A lo mejor son todos los problemas cuestión de prioridades, y es evidente que hay que arreglar el problema, y hoy, felizmente, el resultado ya lo sabemos de antemano y se arreglará si sigue adelante, y si va, pues aunque no termine en este año el Tarrigo, porque no estaba licitado, como bien decía desde el Grupo Bildu, pero repito que a lo mejor estamos hablando de una cuestión de prioridades. ¿Cuánto es el dinero y los recursos que tenemos, por ejemplo, en acción social, que son las necesidades peremptorias de toda la gente? ¿Cuánto realmente se esfuerza uno? ¿Y cuánto se dedica, en este caso, a una necesidad de vivienda sobrevenida? ¿Cuál es el esfuerzo total del ayuntamiento? ¿Y cuántas son las familias damnificadas? A lo mejor se está haciendo un grandísimo esfuerzo, que a lo mejor incluso esta empresa pública, Petitura, no sé cuánta necesidad tenía de utilizar esos terrenos de Tartanda, cuando tenemos los otros terrenos de los que se habla también en medio. Y claro, los terrenos de Tartanda, si no me equivoco, aparecen como que el 100%, absolutamente todos los derechos urbanísticos del ayuntamiento en esa construcción, en esa operación, se ceden, absolutamente todos. En los otros dos espacios, de Mercadillo y el otro espacio de ordenamiento que hay, no consta, porque no aparece, no lo he visto yo en el convenio. Es una pregunta también si también ahí el 100% de todos los derechos urbanísticos se ceden. ¿Sigues? Un segundito, por favor. No tengo muchísimo más que añadir, pero con las anteriores reflexiones y las preguntas, esperamos que el equipo del gobierno, aparte de arreglar el desaguisado de la empresa Avaroa, que se inició hace ya, yo creo que fue bastante más de 9 años, porque las primeras grietas no fueron hace 9 años, se me consta. Y bueno, pues este arreglo tenga a la altura de miras este equipo de gobierno que el pueblo necesita para no dejar fuera de ordenamiento aquella ilusión que se generó al adquirir y expropiar, comprar esos terrenos de Tartanga, cuyo destino iba a ser esparcimiento, zona verde, incluso autocediendo no voy a continuar. Muchísimas gracias y
Ana. A ver, berritan entzun dugu, bai, genero aldetik eta bai pesoen aldetik, zaten kaltetuentzako irtenbidea bilatzen ari zaretela, jakina, zuzertzen dugu, bai? Baina zer esan nahi du horrek, bestuek ez? Bestuek nahi dugula 76 familia kanpoan egotea? Kale egotea? Hori da, transmititzen duzuen mesua? Hemen arazoa da, betiko arazoa, edo ados gaude, zuek esaten duzunekin, edo bestela gaude, hauzukaren kontra. Interes orokorra defende daiteke, era ezberdinetan. Eta la verdad absoluta no existe. Porque decís que estáis, tanto en las del Partido Socialista como en las del Partido Nacionalista, que todo es para buscar solución a la problemática de los vecinos y vecinas afectados por Avaroa. Evidentemente. ¿Y qué creéis? Que el resto no. Que el resto queremos que se queden en la calle. Que no queremos que tengan viviendas. O sea, vamos a ver, que somos vecinos y vecinas de este pueblo. Es que siempre hacéis lo mismo. Cargarnos encima del las responsabilidades como si no quisierais, no queréis. ¿Cómo que no queremos? Lo que no queremos es que nos tomen el pelo. Eso es lo que no queremos. Y varias cuestiones contestando de las que habéis estado diciendo. Intentaré hacerlo de una forma rápida. Tampoco ha habido demasiado tonterita. Por un lado, con el tema de las alegaciones, por finiquitar con el tema de las alegaciones planteadas. Se está hablando de poner ruedas en el molino, se está hablando de que son extemporáneas. ¿Cómo puede ser una cosa extemporánea que entra dentro del plazo? Es que hay cosas que no son entendibles. Sin más. Y luego decís que hasta ahora no se han presentado. Vale, tranquilos, que va a haber. Ahora, el 1 de agosto, está publicado en el boletín, desde el 1 de agosto, la publicación definitiva del cambio de normas subsidiarias. Pues es muy posible que en los 2 meses, pues claro que haya algún tipo de alegaciones. Evidentemente, porque estáis diciendo que hasta ahora no ha habido el cambio de normas subsidiarias, pues que el cambio de normas subsidiarias, el cambio definitivo se ha publicado este 1 de agosto, o sea, ayer. O sea que, y si hay alegaciones o no hay alegaciones, pues se verá a lo largo de estos 2 meses. Por otro lado, comentáis, esto o nada, y decís que luego no lo decís, pero más o menos es el planteamiento, solo se puede hacer así. Y el resto no presenta alternativas. ¿Cómo nos decís? ¿Cómo nos decís, oye, a lo largo de 10 años no os ha interesado absolutamente para nada lo que pensaba EH Bildu, Bueno, EH Bildu como tal, la coalición lleva 5 años, pero tampoco previamente. Nunca nos habéis preguntado cómo, nunca os habéis interesado en sentarse y hablar. Hombre, evidentemente después de 10 años preguntamos a ver cómo. De hecho, en alguna comisión de urbanismo y incluso en una junta de portavoces lo hemos intentado explicar el cómo. ¿Cómo lo veamos? Y cómo vemos que se puede dar, o por lo menos estudiar una salida que compagine los intereses de mantener el polideportivo, toda la zona deportiva y la de los 66 afectados. Lo hemos intentado. La respuesta siempre ha sido la misma. No se puede. No. Y ni siquiera nos habéis hecho 2 preguntas más al resto. A ver, intentando incidir o estudiarlo. No. O sea, que no nos vengáis a preguntar, no creo que estéis legitimados para preguntarnos después de 10 años, que nos habéis interesado, a ver cómo. Cuando lo hemos intentado explicaros, a vosotros también. Y también a los vecinos y a las vecinas, porque hemos hecho en el mes de junio una charla pública y abierta sobre este tema, en el que también acudieron algunos y algunas de las afectadas, y en donde hemos intentado explicar nuestra postura y cómo lo vemos. O sea que el cómo y nuestra postura normalmente siempre es pública, nuestra postura. No solemos andar, no nos solemos esconder. Nuestra postura de EH Bildu con este tema es pública, ha sido pública, incluso hasta la época de los 5 años, cuando ha empezado todo esto, que estábamos ilegalizados, una parte de EH Bildu de ahí. A través de un concejal ilegalizado y totalmente legítimo que estaba ahí sentado, que pleno a pleno también hablaba de Avaroa, hemos sacado boletines con esto y que hacemos charlas públicas, que el único partido político, el único grupo político que se ha atrevido en este municipio a hacer una charla abierta de este para que acuda cualquier persona a dar su opinión, como así fue. Y por cierto, que también tiene sus momentos tensos esas cosas, evidentemente, porque es normal que los tenga. Pero eso no quiere decir que haya que evadirse. Y por lo tanto, EH Bildu, que quede claro, siempre no se esconde. Luego, ya cuestiones ya concretas de lo que se habéis explicado. A ver si una cosa es graciosa, escrituras somos todos. Y Hacienda, y fíjate cómo está el tema, y Cuchabán, Hacienda somos todos. Vale, las escrituras somos todos. Vale, y que las escrituras seamos todos, que sea una sociedad pública, no significa nada más que eso, que es una sociedad pública. Pues fíjate que tenemos buen nivel de las sociedades públicas, ¿no? Pues tampoco no nos garantiza en principio nada.
No quiere decir ni lo contrario ni a favor, pero tampoco lo garantiza. Y luego ya en temas concretos, ¿cómo se vende el tema este? Estáis pretendiendo venderlo como que vamos a ganar, no es que vaya a perder zonas verdes y zonas deportivas, no, que va a ganar. Que va a ganar zonas verdes, va a ganar no sé cuántos árboles y va a ganar no sé cuántos apartamentos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y no es cierto por un tema muy claro. Cuando se hace el cambio de normas subsidiarias, un montón de metros cuadrados que tenían que estar en el centro de Alchaga como zonas de esparcimientos y zonas verdes, se trasladan, los trasladáis a la ladera de Cucularra. A la ladera de Cucularra, igual que se ha hecho con Cosle en Estragurúa. Y allí están. Entonces no es que ganemos, tenía que haber muchos más. Incluso solo a nivel legal, solo incluso para mantener los parámetros de las normas subsidiarias. No se cumplen y se llevan a Cucularra. Legalmente sobre el papel se queda, pero no sé, queremos hacer bajada de voltiveras, haremos en los espacios deportivos y en los espacios verdes del antro, porque solo están planteados aquí. Porque luego también decís, lo estudiaremos en el PGU, nadie habla del PGU. Hombre, pues hablar del PGU sí que vamos a tener que hablar en este ayuntamiento, claro. Pero es un poquito complicado la fecha de hoy. El PGU está prácticamente paralizado nuevamente. A veces es complicado hablar. Y por mucho que hablemos en el PGU sobre las zonas verdes para hacer zonas deportivas en Alchaga, pues podemos estar hablando todo lo que queráis. Pero ya vais a decir dónde se van a sacar. No hay. No hay terreno. Donde no hay, no se puede sacar. El único terreno que tenemos es ese, si no decirnos cuál. Que es otro terreno para hacer unas zonas deportivas o para hacer espacios verdes. ¿Dónde? En la ladera de Cucularra, ¿no? Porque si en otro lado, o sea, no hay. No tenemos. Luego también hay una cosa que estoy hablando. El tema de la toda esta operación que es para regenerar la zona, porque no se ha hecho nada hasta ahora, a modo de Londres y no sé cuántas ciudades más europeas han salido por ahí. Joder, tiene su cosa que se quedan que no ha habido nada allí, cuando es que vosotros habéis sido los responsables de que no haya habido absolutamente nada allí. Hace 25 años que ese terreno está comprado y expropiado. Y hace 25 años que se podían haber hecho perfectamente cosas. Y que sea ese propio partido político que estáis gestionando, el que diga que ahí no se ha hecho nada, hombre, pues es echaros una piedra sobre vuestro propio tejado, ¿no? Eso por un lado. Y luego cuando se dice que lo se quiere regenerar a tipo Londres, a tipo no sé qué, no sé cuántos, hombre, yo no soy muy viajante y demás. Pero a mí, por lo que me consta, todas las ciudades europeas tienen unos pedazos de parques y zonas deportivas impresionantes. Y estoy convencida que ni en Londres, ni en Hamburgo, ni en Estrasburgo, ni en no sé dónde, se quita el único espacio que hay para zonas verdes para hacer 400 viviendas. Allí tienen kilómetros de zonas verdes. Por finalizar, esto sí ya es un toque con el tema del expediente, que si el informe estaba o no estaba, dejaba de estar. Por aclarar. Desde H. Bildu no se ha filtrado ningún documento que no constaría en el expediente. Sin más, porque quede absolutamente claro. Creo que hay una confusión, no sé si deliberada o no deliberada, sobre ese documento y que no estamos hablando del mismo documento. Y creo que es, además, una equivocación deliberada. Y creo que el responsable del urbanismo ya sabe a qué me estoy refiriendo y me imagino que el alcalde a qué. El documento del 22 de junio, clarísimo, tenemos todo el mundo claro. En el documento del 22 de junio, que aparece en el expediente, que si no me equivoco es el tercer documento del expediente, porque ese documento se hace. Yo no sé si todo el mundo aquí ha leído el expediente, pero el expediente es muy pequeñito. Es tan pequeñito como que solo tiene el convenio del 2011 con escritura, posteriormente el decreto de alcaldía del 21 de junio, ahí está, y el 22 de julio un informe del asesor jurídico diciendo qué cosas hay que ir haciendo. Y prácticamente es lo que tiene, un estudio económico, una memoria bastante pobre, hecha por parte de la alcaldía, y luego 2 alegaciones y 2 posteriores informes jurídicos. Y el informe jurídico que estáis poniendo en entredicho es un informe jurídico del que nadie habla. Del que nadie habla. Bueno, sin más. Y cuando se hable, por favor, de filtraciones y de cuestiones de esas, que son temas ciertamente delicados, por parte, yo al menos que conozca, a lo largo de lo que vamos de legislatura, yo solo conozco un caso en donde haya fallado la custodia de los documentos públicos. O sea, de los documentos del ayuntamiento. Solo un caso. Y que se ha dado, por cierto, la semana pasada. O hace 10 días. Donde un documento de este propio expediente, por parte de un responsable, se ha facilitado y se ha difundido. Un documento que ese sí que no constaba en el expediente.
Y ese documento ha salido fuera del ayuntamiento y no ha habido una custodia adecuada por parte del responsable de urbanismo sobre ese documento. Eso sí que ha pasado en este ayuntamiento. Otros temas, no sé, no nos consta, por lo menos, o si no decirnos a lo largo de este año qué problemas haya podido haber con algún tipo de documento. Sí, espera un poquito. Yo solo voy a decir una cosa. El expediente está aquí. El que haya querido leerlo o no leerlo, ahí está, público. Lo que sí tengo claro es una cosa. Que en una de las alegaciones se hace referencia a un informe del 22 de julio. Yo no soy muy técnico, no soy técnico. Pero las cosas son claras, concisas y reales. A ver. No dejen de hablar ahora, por favor. Que no he intervenido para nada. En una de las alegaciones se hace referencia a un informe del 22 de julio. Punto. Eso es así de real. Y que sepa todo el mundo. Bueno, contestar a la serie abundar o redundar, por lo cual pues declino la invitación. En cuanto a lo que ha planteado Rafa, varias cuestiones. Desde el cariño y desde el respeto. Voy a pasar a contestar lo que entiendo que está en mi mano y que no puedes conocer por cercanía, por proximidad en el tiempo, ¿no? En cuanto a las indemnizaciones, yo creo que estamos ahora mismo en 2.800.000. Estoy hablando de memoria, porque siempre no podría alumbrar y tampoco tenga el dato, ¿no? No hay bueno, se puede mirar, se puede dar copia de lo que necesites o lo que quieras. Es que en este expediente concretamente, si seguimos transparencia y publicidad en nosotros, en este más todavía, ¿no? Y luego, aparte de los 2.800.000, creo que tenemos 1,5 millones de escritura. Esos dineros no son nuestros, porque están destinados a abonar ojos provisionales. Y dicho sea de paso, desde mayo está abonando escritura para ojos provisionales. Con independencia que luego, pues bueno, tenemos una serie de compensaciones de cuantías y de cantidades. En cuanto a nuestras preguntas o cómo se ha dirigido, yo creo que es fácilmente obtenible por mi parte. Muchos de ellos están incardinados en los propios códigos urbanísticos, de los cuales creo que se te va a suministrar copia. No sé si antes de que lo prepararemos, si te vuelvo a dar copia, si no, si tengo cuestiones o sin más. Para que puedas, pues bueno, asesorarte y estudiar. Eso. ¿Alguna otra intervención? Sí, Elena. Una sola cuestión, muy brevemente. El problema no es tener opiniones diversas. Eso es gratificante y es enriquecedor. El problema es creerse que una opinión es fundamentalmente la verdad. Y eso no estamos y eso creo que vosotros estáis acostumbrados a eso. Y cierto y verdad, y la única verdad posible es la única verdad en este momento, 5 de agosto de 2016, es que si votamos no a la cesión de los terrenos, Activitura no puede proceder a la demolición y construcción de las viviendas para las 66 familias. Y esa es una verdad irrefutable. Es más, el concejal no adscrito, el concejal de Podemos o de parte de Podemos, lo ha dicho claramente. Ha dicho que va a votar que no, pero que por lo menos gracias al Pleno se va a solucionar el problema. Y lo ha dicho así. Pues, sí, Ana. Si no damos vueltas, eso cuando venga mano de votaciones, el asesor jurídico se puede comprobar, pero no sé si el secretario en funciones lo sabrá, el informe del 22 de junio está en el expediente, cuando se pone en exposición pública. Es fácilmente comprobable con una pregunta que se va a dar al propio asesor para Roberto Fernández. Y luego otra cuestión, si aquí se vota que no, no quiere decir que la escritura no pueda licitar. No, sí puede. No quiere. Eso es diferente. Poder o querer. Poder o querer. Es diferente. Son dos verbos totalmente diferentes. Está en sus manos hacerlo y estaba en sus manos hacerlo ya hace un año, hace no sé cuántos meses que tiene la licencia para poder hacerlo. Ya lleva aquí. También con la licencia para poder hacerlo. O sea que eso de que no puede... Y luego además, es que las administraciones tienen diferentes fórmulas y diferentes formas de actuar y de esto para garantizar que una obra se vaya a hacer. Puede ser a modo de gestión, puede ser a modo de avales, puede ser a modo de compromisos o puede ser de otras formas. De otras formas que también existen otras fórmulas de poder hacer. Claro que diciendo que no, pero sí encima de la mesa con otras alternativas, con una serie de avales, con esto, se harían las obras exactamente igual. Y desde luego que después de 10 años venga Activitura diciendo que no puede licitar las obras, me parece una tomadura de pelo. Estamos hablando de una empresa, como bien recordabais, de una sociedad pública.
Y una sociedad pública que no son entes abstractos de Dios del cielo, que están formados por personas de ciertos partidos políticos que suelen ser normalmente los que gobiernan. Suele coincidir en casi todos los sitios. Entonces, sí que se puede. Son decisiones políticas, además de decisiones técnicas y de decisiones económicas. Son también decisiones políticas. Y desde el Ayuntamiento de Erandio, acabo repitiendo, se podría garantizar, no a través de esa presión, sino a través de avales o a través de otra serie de compromisos, se podría garantizar la escritura exactamente en los mismos términos que se puede llevar este tema aquí. ¿Alguna otra intervención? Sí, gracias. El tema que comenta la compañera de Bildu sobre el tema de avales, supongo que las negociaciones se barajaría, se plantearía o nunca se pensó que el Ayuntamiento ejerciera de avalista para la operación. Pues no lo sé, Rafa. No lo sé. Si haces una pregunta, es la bomba. Es una... ¿Se te ha ocurrido así de repente? Sí, es una pena que no se pueda responder. Pasamos a votar. El punto único de este pleno extraordinario, que es la proposición de decisión gratuita a favor de la sociedad escritura de las propiedades municipales en el área de Tartanga por el Deportivo. Vallesco A. Esesco A. Abstencionik. Egunon denori. Que sepáis que hoy empiezan las fiestas de San Lorenzo, Lo público no se vende, lo público se defiende. Para eso hay que votar que no. Vota que no, ya está. Claro, votar que no.